tal? Muy buenas tardes a todos, muchas gracias. Bueno, principalmente por las presentaciones de los compañeros que ya han pasado y por la invitación. Para empezar a hacer una introducción un poco rápida, yo soy estudiante de la maestría en Comunicación, Educación y Cultura Urbana de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y adicional a eso soy docente de lengua italiana en el Instituto Italiano de Cultura de Lima, Perú. Es por eso que la interculturalidad empieza a ser muy importante, el eje fundamental de mi trabajo de investigación. Bueno, debido a que soy colombiana, enseño italiano en otro país, en Perú. Bueno, debido también a las ventajas que ha traído, un poco pocas, pero las ventajas que ha tenido la pandemia, el trabajo virtual, etcétera, ¿no? Solamente esto como para introducir. Este es el título de mi investigación. La idea es exponer un poquito el contenido. Vamos a trabajar desde un punto de partida, cuál ha sido el problema, de dónde surge, de dónde viene un poquito la motivación por estudiar los memes desde una perspectiva intercultural, por qué desde la interculturalidad y por qué desde la enseñanza de la lengua extranjera. Cuáles son las posturas teóricas que están respaldando la investigación y una conclusión muy general, ¿no? Que viene en realidad en una pregunta. ¿Por qué hacer educación y comunicación intercultural a partir de los memes? En lengua extranjera, como ya ha quedado un poquito claro. Entonces, ¿de dónde surge el problema? Realmente, desde hace mucho tiempo, me he dado cuenta que las páginas de memes y el contenido que es compartido entre usuarios está dando relevancia pues, a acontecimientos que cada vez son más actuales y se hacen virales con el fin de generar sátira y humor. Es por eso que en alguna de mis clases, hace unos 2 años alrededor, aparece este meme de un personaje italiano muy conocido que se llama Flavio Briatore. Es un personaje multimillonario que aquí en Colombia no es muy famoso, pero que hace parte de este meme y sobre el cual los estudiantes tenían alguna referencia. Adicional a eso, sucedió esta semana propiamente, este meme fue bastante reconocido porque hubo un escándalo en Italia cuando una periodista hizo una afirmación en televisión pública diciendo que según, bueno, habían 7 feminicidios en los 10 últimos días y ella expresó que era importante preguntarse si las mujeres tal vez habían tenido comportamientos exasperantes que hicieron que los hombres actuaran de manera violenta contra ellas. Evidentemente, en un momento como el actual, esto se hizo una polémica en 2 segundos, hicieron memes de Harry Potter, hicieron memes de una gran cantidad de imágenes. Resalto hago la traducción rápidamente. Bueno, sí, a veces es importante preguntarse si Scar estaba totalmente fuera de cabeza o si hubo un comportamiento exasperante y agresivo de parte de Mufasa, obviamente haciendo relación a la película del Rey León, y a la polémica de esta periodista que es Palomero. De estos dos acontecimientos virtuales, ¿qué puedo concluir yo? En el campo de conocimiento cotidiano y compartido que expresan los memes en estas páginas, los estudiantes empiezan a hacer preguntas sobre el contexto actual italiano, sobre los personajes que aparecen, sobre las noticias, sobre lo que se difunde y ellos mismos pueden ver en la red. A partir de ahí nace un poquito esta idea de estudiar los memes y de ver qué pueden traer a la enseñanza de las lenguas extranjeras. Entonces, ¿cuál es el tema principal? La enseñanza intercultural de la lengua italiana a partir de elementos comunicativos como los memes. ¿Cuál es el problema? Que quiero un poco investigar las implicaciones interculturales que se pueden evidenciar en los memes, que surgen de qué? De la comunicación digital, la cibercultura, nuestro eje fundamental, que se ven afectadas por estas nuevas narrativas. Y desde el punto de vista de la didáctica y la pedagogía, los memes considero yo y estoy prácticamente segura que pueden impactar y agregar nuevas perspectivas al campo de la didáctica de lenguas tradicional y a la comunicación digital intercultural. De aquí surge la pregunta problema de cuáles son las implicaciones en la comunicación intercultural que se pueden evidenciar a partir de los memes en la enseñanza del italiano y 3 objetivos específicos que son los que estoy desarrollando justamente en este momento. Primero, el establecimiento de un taller relacionado con la civiltà italiana o la idea de la ciudadanía italiana, de la cultura urbana, haciendo uso de memes, que es, digamos, mi parte, el input que doy a los estudiantes, para luego proponer un espacio creativo que permite identificar estas relaciones interculturales en la realización y además el reconocimiento de los memes, que, como les expliqué en un principio, fue lo que hizo surgir la idea, para después poder analizar estos memes y dar cuenta de las implicaciones de la comunicación digital a través de los mismos. Ahora bien, ¿qué teorías y conceptos o qué posturas están respaldando la investigación en este sentido?
yo quise empezar desde una relación fundamental, que me parece que es la relación entre la cultura y el lenguaje. Sé que ha sido demasiado estudiada, resalto solamente 4 posturas y luego la postura que tomé en cuenta. La primera es, bueno, ¿qué es lo que significa esta relación de cultura y lenguaje? Desde Kant y Hegel, salir de nuestra visión limitada de las cosas para poder tomar el punto de vista de el otro, como hablábamos en alguna ponencia anterior, la otra edad, ¿no? La cultura como conocimiento del mundo, el conocimiento que está distribuido socialmente, que puede afectar que nos sintamos o no parte de una cultura, ¿cierto? Conocer ciertos platos típicos podría ser un ejemplo, conocer medios de transporte, conocer rutas de transporte, un ejemplo que me viene en mente generalmente. La cultura, la relación entre cultura y lenguaje desde la comunicación, desde los antropólogos Levi-Strauss y Gertz, que la entienden como la manera en que le damos sentido a la realidad, objetivizándola en historias, teorías, productos artísticos, espectáculos, y luego una teoría desde Marx que la toma como mediación, ¿no? Una herramienta que sirve para hacer cosas en el mundo, reproducir y cambiar la realidad. Sin embargo, ¿cuál va a ser mi postura? La cultura como práctica social que expone Bourdieu. ¿Qué expone un poquito él? La sociedad está estructurada en 2 tipos de relaciones, ¿sí? Las relaciones de fuerza y las relaciones de sentido que están constituyendo la cultura gracias a unas prácticas rutinarias y las experiencias que le van a dar la competencia al individuo para ser parte de la misma. Siempre me gusta hacer el ejemplo de nosotros aquí en Bogotá, en Colombia, sabemos lo que es tomar Transmilenio, cómo funcionan las rutas, cómo se distribuyen, dónde hay que pagar, cuánto hay que pagar, etcétera. Estas prácticas, ¿sí? Son las que estructuran un poquito la sociedad y configuran los sujetos a través de los hábitos, pero cada uno de los sujetos va a responder de una manera distinta a esta generalidad y a esta estructura. Ahora bien, otro de los ejes importantes y fundamentales dentro de la investigación es la parte de la identidad cultural. La identidad se ha entendido casi siempre desde los binarismos, ¿no? Lo que nos hace semejantes, lo que nos hace diferentes. Hay otras posturas que la tratan desde un proceso sociopolítico continuo que está en constante cambio, que no es ni las semejanzas ni las diferencias, sino lo que va un poquito en los intermedios. Y otra postura que se me hizo muy relevante, que de hecho me hizo recordarle al profe Heiner cuando mencionaba las fronteras, ¿no? Es esto, las fronteras desde la identidad de Benecente de Bolívar y, bueno, desde Bartolomé. ¿Qué es lo que pasa? Yo pongo como ejemplo siempre el tema de la colonización. Cuando llegan los españoles a América, ellos imponen de manera violenta una lengua, una religión y ciertas prácticas culturales. Y sin embargo, las fronteras seguían siendo marcadas. Es decir, quienes habitaban aquí, los criollos, los indígenas, seguían siendo distintos aún con esas imposiciones. Entonces, ¿qué plantean estos autores? La identidad solamente existe cuando se pone en peligro entregándose al diálogo con otras y en esa configuración lo que queda, ¿sí? Lo que queda es la frontera, ¿bien? Lo que nos está delimitando de alguna manera, que es lo que sigue ahí, ¿bien? Que esto va a ser importante un poquito cuando veamos algunos de los memes que ya han hecho los estudiantes. Entonces, teniendo clara esta perspectiva de la cultura, de la identidad cultural, es importante tener en cuenta esto de las perspectivas para entender al otro, que parten desde 2 autores, de Sara Corona y Jesús Martín Barbero. Ellos plantean que la idea de la interculturalidad nace un poquito en los 90 con el multiculturalismo, cuando a Europa llega una gran oleada de migrantes y ellos realmente como que quieren entender cómo hacer que estas culturas como que convivan en paz, es decir, yo respeto tus diferencias y punto. Luego hablan un poco de la idea del pluralismo, cuando el otro es entendido frente a la nación, entendido y reconocido frente a la nación, el poscolonialismo que entiende al otro como un otro colonizado, y luego proponen esto de la comunicación intercultural que parte de la dialogicidad. La dialogicidad o la comunicación intercultural se pone en juego cuando 2 culturas arriesgan una parte de lo suyo para construir este intercambio dialógico, ¿bien? Que era un poquito lo que trataba de poner sobre la mesa con la idea de Bolívar, de la identidad de Evanescente, ¿bien? Entonces, ¿qué expone Jesús Martín Barbero en este mismo libro? Si las nuevas condiciones de vida en la ciudad exigen constantemente la reinvención de lazos sociales y culturales, son las redes audiovisuales las que están efectuando una nueva diagramación de los intercambios urbanos. Aquí es donde empieza a ser relevante la parte cibercultural, solamente que yo iba haciendo un poquito el paso desde la cultura, la identidad, la interculturalidad, para pasar ya a la ciberculturalidad. Entonces, adicional a esto, tenemos un poquito la perspectiva de García Canclini, que en su libro de Diferentes, Desiguales y Desconectados,
Él postula que todas las teorías de las diferencias necesitan irse articulando con otras concepciones de otros tipos de relaciones interculturales, las que entienden la interacción como desigualdad, conexión, desconexión, inclusión y exclusión. Este meme, que lo pongo a colación, me parece muy interesante porque refleja un poco de lo que pasó particularmente aquí en Colombia en las clases virtuales. Era algo para lo que no estábamos absolutamente preparados, la conexión no era suficiente, los dispositivos no eran suficientes y empezó a ser popular esto, ¿no? Aquí vienen las clases virtuales, se cayó la conexión. Bueno, esto de una parte. Ahora bien, ya pasando y centrándonos un poquito más a la parte de la cibercultura, Regil expone 6 signos que están caracterizando esta cultura digital. La exuberancia de información en una sociedad de carencias, la interactividad del usuario con un laberinto inmenso de información, la hipermedialidad, la exclusión, que también lo menciona García Canclini, la inmediatez espacial y temporal que tienen los contenidos, y de hecho es una de las características principales de los memes, y la hiperconectividad. A partir de esto, entonces, el autor Jus propone desde la ciberpragmática una idea de la identidad virtual, que dice él que las comunidades se han empezado a extender hasta perder esta marca grupal de los límites. ¿Por qué? Porque la ciudad ya no es el lugar de interacción, sino el lugar de interacción es la virtualidad, ¿sí? Entonces él expone una diferencia entre la identidad física y la identidad virtual que me parece fundamental exponer aquí. En la creación de identidad que uno hace en físico, lo más importante, lo que está más arriba en el triángulo, son los rasgos heredados. La nacionalidad que tengo, bueno, mi sexo, género, el estatus social, etcétera. Luego vienen los rasgos adquiridos, las comunidades pequeñas a las que pertenezco y por último, los rasgos personales. Sin embargo, la identidad virtual es completamente al contrario. Lo que menos le importa a una persona cuando me estoy comunicando con ella de modo virtual es de dónde soy. Yo me puedo comunicar en cualquier momento con una persona que está completamente al otro lado del mundo y no va a tener relevancia. Incluso puedo crear distintas identidades. Puedo tener una identidad en Facebook, una en Twitter, otra en Instagram, decir que soy de un país que no soy. Esos rasgos personales ya no son tan relevantes. Los rasgos adquiridos, que serían los de la segunda parte, están un poquito más relacionados a los foros de debate, de discusión, etcétera. Y la parte más pequeña serían estos rasgos heredados o personales, lo que sería, en este caso, más importante. Bien. Entonces, teniendo en cuenta todo este recorrido un poco teórico, llegamos a la parte del meme, bien, que en un principio, bueno, fue entendido desde la teoría del gen egoísta de Dawkins como las unidades mínimas de la transmisión cultural. Habían unas unidades evolutivas biológicas que eran el gen. Entonces él postuló que para la cultura también tenía que haber una unidad equivalente, ¿sí? Eran unidades que tenían 3 características principales: la fecundidad, la longevidad y la replicabilidad. Los memes se podían replicar entre unos y otros usuarios, más o menos como un virus, ¿sí? Iban de un lugar a otro replicándose. Sin embargo, esta idea empezó a cambiar un poquito cuando llegó el Internet. ¿Por qué? Porque ahora tenemos otras definiciones. ¿Desde dónde se ha entendido el meme? Yo lo he querido entender desde 2 perspectivas: como herramienta pedagógica y como herramienta de participación pública. Y desde 2 definiciones. Una, que la da Schiffman, que los define como ítems digitales que tienen características compartidas en común, creadas ¿por qué? Por un conocimiento colectivo y que se ponen en circulación gracias a la imitación o la transformación que hacen de una plantilla o de una imagen los usuarios de Internet. ¿Bien? Por otra parte, Milder los describe como un elemento multimodal que está facilitando sea la participación que la reapropiación en una conversación compartida y animada entre usuarios de Internet. Este fue un meme que se hizo muy, muy famoso aquí en Colombia. Egan Bernal coronó la vuelta, que es una manera de decir que se ganó el Giro de Italia. Y bueno, este personaje es la esposa de un personaje que fue detenido por traficar drogas en su avioneta, ¿bien? Entonces, coronó la vuelta, Egan Bernal, pero este personaje, bueno, no la coronó porque su esposo fue detenido antes de coronar la vuelta, como se podría conocer también al tráfico de drogas. Más o menos esa es la explicación. Y Milner entonces nos da unas lógicas del meme que es fundamental tener en cuenta para poder estudiar, ¿bien? La primera característica es la multimodalidad. ¿Qué quiere decir la multimodalidad? Que en un solo meme podemos tener relación no solamente a lo textual ni a la imagen, sino también, por ejemplo, a una escena de Los Simpson. Para poder entender este meme, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos llega al gobierno colombiano
y está escondiendo los muertos, los desaparecidos, el exceso de fuerza, los ataques del SMAT, etcétera. También hay que entender un poquito del contexto de los Simpson. Homero, un hombre con obesidad que intenta esconder de alguna manera los defectos a su esposa, ¿sí? Eso en términos generales. Adicional a eso, el meme debe ser resonante. El autor incluso describe que el meme debe ser lo suficientemente gracioso para causar impacto, pero no lo suficientemente discriminatorio para ser desagradable o ser demasiado criticado. ¿Bien? En este caso, el meme como herramienta de participación pública me parece muy relevante. ¿Por qué? Durante un tiempo me di cuenta de que en las protestas aquí en Colombia se usaban memes como pancartas, ¿sí? Ya no era solamente, digamos, una imagen de las letras escritas por las personas, sino que hacían parte de memes como este. Duque, refiriéndose al presidente, no quiero asustarte, pero Colombia despertó. De nuevo, bueno, desde una escena de los Simpsons. Con respecto a la reapropiación, digamos que esa es la característica más notable de los memes. Lo que hacemos es tomar una idea y reapropiarla para darle un nuevo significado y un nuevo significado. El unboxing es una actividad que hacen los influencers en Instagram de destapar cajitas de regalos que les envían las marcas. Entonces, desde el mito de Pandora, hola, soy Pandora, acompáñenme en este unboxing, ¿no? Bien. Otra de las lógicas es el colectivismo, que quiere decir que el meme tiene que ser entendido por un colectivo. Cuando la universidad viene con otro semestre virtual, todos los que hemos vivido la universidad virtual podemos entender un poquito de esta idea de ya estamos un poco agotados, estamos un poco cansados de esto, ¿no? Y la difusión, que los usuarios tienen que tener un poquito estas ganas de difundir, de compartir con otros usuarios el meme, sea que lo hayan creado, sea que lo hayan visto. Bien. Entonces, ahora sí, me dirijo un poco hacia las conclusiones, después de haber hecho un poquito este recorrido teórico. ¿Por qué es importante? ¿Por qué decido yo hacer educación y comunicación intercultural a partir de los memes? Primero, y parto también de una idea de Jesús Martín Barbero, el libro ya no hace parte fundamental del sistema educativo. ¿Por qué? Porque las imágenes son las que nos permiten nombrar el mundo y ordenar la sociabilidad, sobre todo en este momento. ¿Qué pudimos ver en la pandemia o qué pude notar yo personalmente? Los estudiantes prefieren ver un video de YouTube para poder entender muchas cosas. ¿Por qué? Porque lo pueden pausar, lo pueden retroceder, pueden volver a verlo las veces que sean necesarias. Entonces, pongo este meme también un poquito a colación. Los niños no leerán porque los obligamos a leer libros clásicos sin ningún método pedagógico. No, seguramente es porque están en el celular. Y un poquito ante esta idea de satanizar todo el tiempo la tecnología en el entorno educativo, que realmente yo siento que se nos devolvió un poquito toda esa satanización a no se puede tener el celular mientras estamos en clase, etcétera, etcétera, cuando llegó la pandemia. ¿Por qué? Porque ahora el celular, el computador es lo que nos permite ingresar a la clase, ¿bien? Entonces siento que es un momento fundamental para darnos cuenta de que estas narrativas empiezan a ser una nueva forma de leer el mundo, ¿sí? Y bueno, dentro de las estrategias pedagógicas con memes, también he encontrado algunas cosas que me han sido bastante interesantes, desde el meme como recurso multimodal, como elemento comunicativo para la enseñanza del lenguaje y la comunicación. Este meme en particular me gusta mucho porque intentan conceptualizar los movimientos artísticos de la humanidad a través de este perro de Chimps, como se conoce popularmente. O sea, el pop art, el futurismo, el impresionismo, el surrealismo, con el mismo meme que es muy conocido por los estudiantes y que puede generar muchísima y muy buena recordación. Bien. Volviendo un poquito a la idea que tenía, los memes se han vuelto, o sea, se han convertido en esta nueva herramienta para leer el mundo, y yo considero como docente que es necesario tomar ventaja de la forma en que crean nexos entre la información, el aprendizaje y la cultura. El Banco de la República de aquí, de Colombia, a través de su cuenta en Instagram, creó esta estrategia de hacer unas stories contando, bueno, haciendo como personaje a Simón Bolívar y haciendo memes de la historia, ¿sí? Tienen todo el bicentenario contado en memes, ¿sí? Aquí está Simón Bolívar diciendo que I have a dream, ¿sí? Él tenía el sueño de ser libertador, ¿bien? Y bueno, desde la perspectiva intercultural de la lengua extranjera, yo considero que desarrollar estrategias interculturales no implica solamente hablar del respeto mutuo entre las lenguas y culturas, sino de ese tercer espacio de diálogo que se crea entre grupos en conflicto y se evidencia a partir de la sociedad de la comunicación digital y a partir de los memes. Esto fue un meme que hicieron mis estudiantes de Perú. Estábamos hablando de comida y ellos, teniendo una comida italiana, prefieren totalmente el ceviche, ¿no?
con su comida propia, a pesar de que ellos están aprendiendo hábitos, están aprendiendo formas de comportarse de otro país, están aprendiendo un montón de cosas todo el tiempo, siempre hacen referencia a lo que les es propio. Y por último, para concluir, ¿cuáles son las tres cosas más importantes que considero que hay que decir al respecto? Bueno, los memes dan cuenta de una comunicación digital globalizada, han tenido un gran impacto sociocultural los últimos años, hacen parte de la vida cotidiana tanto de estudiantes como de docentes, porque estamos todos envueltos en esto. Dan cuenta de representaciones simbólicas y las fronteras por las cuales se identifica el grupo. Quiero el ceviche, no quiero los raviolis, a pesar de que estoy aprendiendo de platos italianos, debido a que también tienen muchos elementos y supuestos culturales dentro. Y pueden ser utilizados con el fin de realizar una lectura crítica del contexto cultural donde se crean y se reproducen. Adicionalmente, resultan una herramienta novedosa para enseñar una segunda lengua, que es algo que todavía en las investigaciones que he hecho no se ha probado. Y bueno, con eso cierro mi ponencia.